Hola a todos, bienvenidos. En este video haremos un lindo gorro con orejitas de gato, súper fácil a ganchillo. Vamos a necesitar 130 gramos, yo uso Silvia clásica que es suavecita y me rinde 210 metros. Se teje con ganchillo 3.75, pero voy a usar el número 4 para que quede más esponjosito. Sacamos la lana del centro de un extremo, así será más fácil tejer sin que se enrede. Hacemos un nudo y montamos cadenas hasta tener el largo deseado, en mi caso 21 centímetros. Una vez que tengamos la cantidad deseada de largo, vamos a tejer la cantidad de puntos que queremos para la pretina, es decir, lo que vamos a doblar. Vamos a hacer una lazada y contamos 2 cadenas sin contar la que tenemos en el ganchillo y hacemos media vareta. Aquí le ponemos un marcador y seguimos tejiendo. Hacemos un punto deslizado en la siguiente cadena. Hacemos media vareta, un punto deslizado y seguimos repitiendo la secuencia. Media vareta, un punto deslizado hasta el final. Como aprecian, estoy llegando al final. Hago una media vareta y un punto deslizado. Aquí les dejo un esquema de la primera hilera del tejido. Continuemos. Hacemos una cadena, giro y como terminé en punto deslizado en la hilera anterior, empiezo con punto deslizado en esta nueva hilera. No tomaremos el punto completo, vamos a tomar la hebra que da para afuera del punto y ahí haré mi punto deslizado. Hago media vareta en el siguiente punto y voy a repetir punto deslizado, media vareta, punto deslizado, media vareta y así repetiremos idas y vueltas hasta obtener el largo deseado. Trabajen con números impares para que no tengan problema al empezar o finalizar cada hilera, pues todas se tejerán iguales. Para que se les haga más fácil, doblen el tejido, así tendrán la última hebra a la vista y será más fácil avanzar. Si gustan pueden poner otro marcador aquí para que se guíen. Les dejo el esquema que repetiremos. Como pueden apreciar, ya hice 17 hileras, así es como va quedando. Se les va a formar como pequeños cuadraditos por ambos lados. No te pierdas de contenido interesante. Suscríbete, es gratis y me ayudas mucho. Si no sabes cuál punto sigue, una manera fácil es la siguiente. En las V más grandes van las medias varetas y en las pequeñas va el punto deslizado. Con una cinta métrica mediremos nuestro avance.
Tengo un ancho de 52 centímetros. Tengo que seguir tejiendo hasta obtener 54 centímetros. Aquí ya tengo el tejido listo. Vamos a doblar por la mitad y vamos a unirlo. Podemos cortar el hilo y coserlo con aguja lanera. Yo prefiero unirlo con el crochet. Vamos a tomar la primera hebra del primer punto y lo pasamos. Vamos al segundo punto de la derecha, tomamos la segunda hebra, pasamos y luego tomamos la hebra del lado izquierdo. Lo pasamos y repetimos nuevamente hasta llegar al final. Y así es como se ve. Si se dan cuenta, parece que es parte del tejido, no se nota. Y así se ve por detrás. Ustedes pueden usar el lado que más les guste. Volvemos cuando hayamos llegado al final de la fila. Aquí tenemos la línea de unión terminada. Una vez que lleguemos aquí, vamos a coser la parte superior. Ubiquemos la línea de costura al medio. Vamos a cortar el hilo y coseremos de un extremo a otro formando una T. También se puede coser del medio hacia los extremos con costura común. Como pueden apreciar, aquí ya uní la mitad, toca esconder los hilos y terminar de unir. Y así es como me quedó la unión. Y así es como se ve por dentro. No se nota, pueden usarlo por cualquiera de los dos lados. Vamos a formar las orejas de gato. Pasamos lana por nuestra aguja y vamos a hacer lo siguiente. Tomaremos un extremo de la parte superior y vamos a imaginar un triángulo. En el medio de la base de ese triángulo vamos a hacer una puntada. Anudamos y luego esconderemos los hilos. Y así es como se forma nuestra orejita de gato. Replicaremos en el otro extremo. Y así es como queda nuestro gorro con orejitas de gatito. Si te gustó el video, te invito a suscribirte. Te dejo dos videos que pueden resultarte interesantes.